quiero precisar que mi persona no está involucrada dentro de ningún tema de investigación fiscal ante la Fiscalía de la Nación. Mi nombre no está ahí dentro de los digamos, de los llamados de los niños que puedan existir. No está de ninguna manera. Nicolás, buenos días, gracias por el contacto telefónico, un placer. Congresista, el día de ayer fue el general José Williams quien ganó la elección de la mesa directiva. Y esto ocurrió, sería lo primero que hay que decir, ¿no? Con la abstención de los congresistas no solo de Perú Libre, sino de otras facciones. Además, votaron viciado, entiendo, los congresistas de Perú Libre. Bueno, sorprendió de todas maneras esa abstención, si bien es cierto, es una decisión, entiendo, personal que tomaron los congresistas de Perú Libre en el interín, cuando se dieron los resultados de la primera vuelta para pasar a la segunda vuelta. Entiendo que en uso de su autonomía, pues se reunieron en uno de los ambientes del Palacio Legislativo y tomaron esa decisión. Me parece que es por mayoría, eso es lo que me he informado. Sí, pues sorprendió esa decisión, la respetamos en todo caso, ellos son autónomos y bueno, ellos tendrán que manifestar cuáles habrán sido los argumentos, digamos, de esa decisión, ¿no? Ahora, lo que se decía el día de ayer es que esta era una elección entre la oposición y los sectores progobiernistas del Congreso de la República, representados por los llamados niños de Acción Popular. ¿Esto era así? ¿Esto ha sido así? ¿Esto es lo que se ha votado ayer? ¿A favor o en contra del gobierno? De ninguna manera. Yo creo que ese ha sido un argumento totalmente inválido, digamos, parte de la guerra sucia que de todas maneras pues quizás ha existido en algún momento de parte de algunos operadores políticos que por ahí existen, pero eso no ha sido así de ninguna manera. En primer lugar, quiero precisar que mi persona no está involucrada dentro de ningún tema de investigación fiscal ante la Fiscalía de la Nación. Mi nombre no está ahí dentro de los digamos, de los llamados niños que puedan existir. No está de ninguna manera. Yo he representado a la bancada, no porque ha habido un proceso de elección interna. Hubieron otros dos precandidatos, la señora Carol Paredes, el señor Efraín Martínez, y democráticamente el proceso interno yo lo gané, entonces por mayoría. Y después también mi candidatura fue auspiciada, fue firmada por el vocero titular del bloque magisterial, el congresista Alex Paredes, además del vocero de mi bancada. Fruto de un diálogo, de un consenso, una conversación. Entonces, de ninguna manera eso quiero descartar plenamente. Y no era una candidatura pro-gobernista, ni mucho menos. Eso no. Si bien es cierto, hay algunos sectores de centro progresista o de centro de izquierda que han apoyado en la primera vuelta bloque magisterial y en la segunda vuelta también que se han adherido, pero de ninguna manera pues se puede decir que había componendas o conversaciones previas pactadas con el Ejecutivo, ni mucho menos o con cualquier otro sector. Lo que nosotros íbamos, nuestra agenda era una agenda concertadora, una agenda legislativa que la tenemos ahí, una agenda Perú, lo que habíamos elaborado, y una agenda de conciliación. No significa pactar con la impunidad o pactar con la corrupción, dicho sea de paso, pero creo que es lo que necesita el Congreso, tantos enfrentamientos, y eso nota la población y dice, más están en enfrentamientos a un extremo, digamos, entre ustedes, ¿no?, con el Ejecutivo, con todos. Eso no significa renunciar tampoco a la función fiscalizadora, por si acaso, pero ustedes trabajen más por nuestros ciudadanos. Ahora, esa agenda legislativa que está pendiente en diversas áreas. Eso es lo que, digamos, nosotros, digamos, buscábamos con esta presidencia. Agradezco a todos los colegas que me han apoyado en primera y segunda vuelta, pero en fin, ya hay una decisión, ¿no? Pero la gran interrogante que yo quisiera hacérsela al general Williams es si la
conducción, o sea, por ejemplo, lo que pasó con Lady Camones, ¿no? Ni bien había sido electa presidenta del Congreso, una de las primeras declaraciones que dio es que debería producirse la vacancia presidencial. Y eso ha sido la constante en los últimos meses, lo cual no significa que los congresistas no tengan derecho a plantear la vacancia, ¿no? Pero si no tienen los votos, esto convertido como agenda permanente termina siendo simplemente paralizante, porque no, es decir, ¿pero qué va a pasar? O sea, ¿usted qué cree por la discusión que ha tenido? ¿Va a seguir siendo la agenda central del Congreso la búsqueda de la vacancia presidencial, así no tengan los votos? Yo creo que no debería ser la agenda principal o la agenda central del Congreso de la República. Si bien es cierto, tú lo has dicho, Nicolás, el tema de la vacancia está en la Constitución Política del Estado, en fin, es una figura jurídica que está presente, que debería ser mejor regulada, el tema, mejor regulada. Hay proyectos de ley que están en la Comisión de Constitución y que no se han puesto a debate a la fecha y debería hacerse mejor regulada en base a ese inciso segundo de incapacidad moral permanente, que no es bien entendida, no está bien precisada y que genera muchas ventanas abiertas, ¿no? Entonces, sin embargo, no debería ser la agenda permanente. No significa que no pueda ser presentada y de ser debatida, pero la agenda legislativa en función a las reformas políticas, reformas electorales, a las reformas constitucionales, la segunda reforma agraria, proyectos de ley sobre temas de seguridad ciudadana, interculturalidad, comunidades originarias, etcétera, campesinas. Hay una serie de proyectos de interés público y son proyectos para todo el país, ¿no es cierto?, que falta que sean discutidos, falta que sean aprobados. Eso es lo que tiene que ser la agenda, y eso nosotros planteábamos. Lamentablemente que no hay, debería haber, cuando se elige al presidente del Congreso, mínimamente una etapa previa de debate, ¿no? Yo creo que eso no está en el reglamento del Congreso, pero debería fijarse un debate técnico, académico entre los precandidatos o candidatos al Congreso, porque finalmente se elige más por a veces temas personales, se elige, no se elige. Debería haber, así como hay foros y debates para elegir a presidente del país, a los congresistas o alcaldes, y se organiza, la sociedad civil organiza una cosa muy rápida, pero que se sepa realmente, que expongamos los candidatos. Eso no hubo, pero nosotros apostábamos por ese lado, ¿no? Sin renunciar, por supuesto, sin pactar con la corrupción, ni mucho menos. Ahora, Elvis Vergara, que es también, o sea, ¿cuál es la posición de Elvis Vergara en Acción Popular en este momento en el Congreso? ¿Él es el vocero de Acción Popular? Bueno, él está como vocero de la bancada, ¿no? Él está como vocero, claro, pero su elección fue hace meses atrás, ¿no? Claro, se lo pregunto por lo siguiente, porque él ha dicho que el Congreso no debe autorizar el viaje de Pedro Castillo a Estados Unidos, porque él dice que el presidente debe responder a la justicia antes que viajar, lo cual plantea un problema muy serio que va más allá de... o sea, ya ocurrió con el cambio de mando en Colombia y la instalación del señor Petro como gobernante en Colombia, y estamos enfrentados ahora a una nueva posibilidad en el mismo sentido. El presidente debe viajar los días entre el 18 y el 22 de septiembre a Nueva York. ¿Esta postura del señor Vergara es una postura de toda la bancada? No es una posición de toda la bancada, es más, el tema no se discutió a la fecha en la bancada. Claro que él ha salido, entiendo, es una opinión a título individual, a título personal. De repente no debió hacerlo todavía porque no se ha discutido este tema dentro de la bancada, pero bueno, pediremos pues algunas explicaciones, el caso pues al colega Elvis, cuáles han sido los motivos. Obviamente está dentro de su derecho de expresión, pero no se vio como un acuerdo de bancada, ¿no? Ahora, ¿y usted qué piensa sobre esto? ¿Debería o no debería permitirse porque el argumento ese no queda claro qué es lo que se teme? ¿Que el presidente salga del país y no regrese? ¿O es una manera de castigar a Pedro Castillo, ya que no se le puede vacar o destituir?
Bueno, yo creo que en este caso este viaje del 18 y al 22 de septiembre es para asistir a la Asamblea, sabemos bien, de las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Esto se va a llevar a cabo en Nueva York, ¿no? Entonces es la Asamblea General, ¿no? Entonces yo considero a título personal, a título individual, que sí tiene que viajar, tiene que representar al país. No es un tema, digamos, político, ni mucho menos, ese es un tema, digamos, de representación nacional, lo que va a ser en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y van a estar, pues, todos los presidentes, van a haber reuniones bilaterales entre los homólogos de la región. Entiendo que también va a estar el secretario general de la Asamblea de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, creo que es, ¿no? Entonces, yo considero que tiene que asistir allí por un tema de representación nacional, ¿no? Claro, porque esto plantea un problema muy delicado, ¿no? Es decir, desde el punto de vista formal, el presidente no tiene ningún impedimento legal para salir del país. Es decir, ¿no? Entonces, claro, a la fecha. Vendría a ser una decisión más bien política, pero en fin. Ahora, sobre el caso de Harvey Colchado, el coronel Harvey Colchado, que lo que ha ocurrido es increíble, porque anoche sale la información de que ha sido reemplazado y de pronto nos despertamos esta mañana con que desde el Ministerio del Interior se dice que esa decisión no ha sido tomada, porque a quien le corresponde tomarla es al ministro, el ministro no la ha tomado y ha desconocido esa decisión, y por lo tanto se ha señalado que Harvey Colchado sigue a cargo del equipo especial que apoya a la Fiscalía que investiga los casos de corrupción de Estado. ¿Cuál es su opinión al respecto, congresista, sobre estas...? Bueno, mi opinión es que el señor Harvey Colchado tiene que seguir al mando, ¿no es cierto?, de la jefatura de la División de Búsqueda de Personas, en fin, de la DIGENIN. No, tiene que hacerse las investigaciones del caso, porque entiendo que en este último comunicado, que se dio en horas de la madrugada, claro, se dice no ha tenido nada que ver el Ministerio del Interior, ¿no? El señor Willy Huertas, de ninguna manera se ha dispuesto el inicio de una investigación, seguro para determinar las responsabilidades de ley, ¿no? Entonces y manifiesta, ¿no?, que el Ministerio Público descarta cualquier intención de obstaculizar las labores, pues, de este equipo especial, ¿no? Entonces a mí me parece que ha habido, pues, un desatino tremendo, un desatino grande al salir este comunicado, ¿no es cierto? El de ayer, el primero que salió retirándolo, llevando al coronel Harvey Colchado. Entonces, realmente esta situación tiene que aclararse ya. Bueno, este comunicado de alguna manera lo hace, ¿no? Y deslinda responsabilidades. Entonces, al margen de todo, yo considero que el señor tiene que estar por un acto de, digamos, de transparencia y que haga las cosas bien, el señor Harvey Colchado. Y bueno, esto no debe suceder, pues una orden, una contraorden, en fin, no deben salir, pues, comunicados sin la autorización del ministro, un tema tan delicado. Realmente tiene que, digamos, tener mayor autoridad el Ministerio del Interior, y no, pues, estos desaguisados no deben existir, porque es un tema, pues, muy sensible, de interés público, ¿no? Le agradezco mucho, congresista, por atendernos. Que tenga usted muy buenos días.